Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe hoy. Le pido a nuestro Dios que nos mande su Espíritu Santo, que nos capacite para poder entender lo que nuestro Dios nos quiere traer hoy para nuestra reflexión. El mensaje de hoy es como cuando estás circulando en la carretera y te encuentras con una señal de stop. Y esa señal en realidad es una señal que nos invita a la reflexión, a asegurarnos y a tomar en cuenta que la acción que tomamos a partir de este momento puede traer algún peligro. Por eso se coloca el stop, ¿verdad? La señal de stop, para asegurarnos, ¿verdad? Pues el mensaje de hoy es como esta señal de stop, una invitación a la reflexión, asegurarnos y estar seguros que el camino que escogemos es el camino correcto. Vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios hoy. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la Iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. Quizás aquí hay ciertos elementos que probablemente deberíamos de tomarnos, de reflexionar sobre ellos. Primero nos dice que a Dios le da tristeza cuando piensa en nuestra condición como pueblo, ¿verdad? Y eso es raro, porque se supone que somos el pueblo de Dios. Y tal como acaba la frase, dice, la opinión general es que la Iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. Es decir, es la opinión de Dios que dice, me da tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Por el otro lado está la opinión del hombre que dice que la Iglesia está floreciente y está estupenda, ¿verdad? Claro, eso quiere decir que hay un muro de separación y que no somos capaces de entender la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? El punto de equilibrio tendría que ser este. Deberíamos de darnos cuenta que algo no anda bien. Y la realidad es que hay unas cuantas cosas que no andan bien. Primero nos dice de el orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pero ¿cómo ha llegado el pueblo de Dios a esta conclusión? O a esta situación, mejor dicho. En primer lugar, creo que aquellos que tienen como misión de proteger la senda, ¿verdad? Me refiero a los maestros de Israel principalmente, ¿no? Pues han dejado de cumplir su rol. Solamente así se puede entender de que el pueblo se ha extraviado tanto. Pero hay otra cuestión que la vamos a ver en el texto. Es porque no hemos cuidado bien los principios fundamentales que los pioneros habían establecido para nuestra Iglesia. Hemos tocado estos principios, hemos adoptado un evangelio de la gracia, y esto resulta porque
hemos dado pasos en este sentido, ahora hablaremos sobre esto, porque el texto nos lo trae, es decir, nuestro Dios lo trae en nuestra atención. Y porque tanto como a nivel de iglesia, como a nivel personal, pues hemos querido ser como el mundo, ¿verdad? Ser reconocidos, que nos vean bien, que seamos alguien, ¿verdad? Y este hecho nos ha contaminado. Hemos perdido el norte, diría yo. Solamente así se puede explicar de por qué hay tanta diferencia entre lo que Dios dice y lo que el pueblo percibe, ¿verdad? Nuestro Dios dice, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Es a través de la sierva, por eso formula así. Y el pueblo piensa que la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. Qué desgracia, diría yo, ¿verdad? Nuestra brújula señala mal. Yo diría muy mal. Y fijaos cómo sigue. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Eso es tremendo. Solo leemos así, pero realmente no sé si somos capaces de reflexionar en profundidad lo que esta pequeña frase nos quiere decir. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo. La pregunta es, ¿y a quién sigue? Yo sé que duele mucho y esa visión ni siquiera está aceptada. O sea, la iglesia, lo primero diría que creo que 90 y tantos % de la iglesia no tiene ni idea de esta visión, de la visión de los dos tronos. A esa visión me refiero. Y esa visión nos dice exactamente esto, que la iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Es decir, aquel pueblo que se dirigió delante del lugar santísimo, poco a poco se echaron para atrás, es decir, al lugar santo. ¿Y quién ocupó el trono del lugar santo? El enemigo de Dios. Por eso la frase, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Esto tiene unas connotaciones muy profundas. Yo os invito a que lo estudiéis, hemos hablado sobre esto. Yo sé que son temas molestos, pero la pregunta es, ¿queremos recolocar la brújula que nos dirija al norte auténtico, el que Dios nos señala? ¿O nos gusta lo que señala la brújula, verdad? Y queremos seguir como estamos. Esto es una pregunta que, delante de esta señal de stop, que os decía yo al principio, deberíamos de parar, reflexionar seriamente y procurar entender qué es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Queremos el norte auténtico, el que nos dice Dios? ¿O queremos el norte que nuestra brújula defectuosa nos dice que estamos bien, estamos prosperidad espiritual y la iglesia está floreciente y todo anda bien? Parémonos a reflexionar, mis queridos hermanos, porque las palabras que leemos no están porque sí. Hay que entenderlas en su contexto correcto. Yo sé que alguien en algún momento me estaba diciendo, cuidado cómo interpretamos, sí. Eso mismo se lo devuelvo yo también. Cuidado cómo interpretáis. Porque lo que está escrito no está porque sí. Es una señal de advertencia muy seria, queridos. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Os recuerdo el tren de alta velocidad. ¿Dónde está el mundo?
Y recordad que el mundo, mucha gente piensa que justo ayer estaba hablando con unos hermanos, y mucha gente piensa que porque su nombre está escrito en el registro de la iglesia, ya está todo hecho. Menuda trampa nos ha tendido Satanás, ¿verdad? Menuda trampa. Estamos en el sitio correcto, pero no estamos haciendo lo correcto. Que esto es bien distinto. ¿Sí? Nos dice, la iglesia sigue con paso firme su retiro hacia Egipto, hacia la muerte. Queridos, eso es lo que nos está diciendo. Nos estamos yendo a otra dirección que no es la dirección correcta. Y aquí os traigo otra visión, si queréis. La del tren rápido y del remanente pequeño, aquel grupo pequeño que iba por un camino que no está establecido. El tren va por vías de ferrocarril asentadas, bien hechas, no hay problema. Pero el pueblo pequeño va por un camino por el campo. Un camino que solo fue recorrido por una persona, nuestro Redentor. Y nosotros tenemos que recorrer este camino, ¿verdad? Que no es fácil verlo, ¿verdad? Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. Y esto debería de ser una clave para nosotros. Deberíamos de preguntarnos si nuestra iglesia es tal como leímos antes. La opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. Entonces, ¿por qué la iglesia anda tan mal? ¿Verdad? Alguien está intentando lanzar un mensaje de paz, seguridad, prosperidad, pero que la realidad de la iglesia es una desgracia. ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué dentro de la iglesia hay tantos problemas? ¿Por qué entre los hermanos? O sea, yo creo que nos tratamos incluso peor que en el mundo, queridos. Porque tengo amistades que no están en la iglesia y que me respetan y me tratan infinitamente mejor que muchos de los que están en la iglesia. Y sé de lo que estoy hablando porque me dedico a la huerta y mucha gente, muchos hermanos de muchas iglesias vienen a mi casa todos los años. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Estamos peor incluso que el mundo, queridos. Yo sé que son palabras muy, muy duras, pero las estoy diciendo precisamente para que se ponga la alarma en funcionamiento, queridos. Y lo digo a nivel individual ya, como iglesia va a ser difícil y los maestros de Israel es su problema de corregir el rumbo. Es su problema. Yo me dirijo a personas, ¿verdad? Mis reflexiones van dirigidas a personas. Y no quiero atraer a nadie sobre nada, sino simplemente la atención de cuál es el rumbo y a dónde nos dirigimos. Tenemos que corregir la brújula. Tenemos que darnos cuenta a nivel personal de cómo estamos. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Porque Dios nos dice, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Si la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, ¿qué es lo que hago yo? ¿Verdad? Por eso el mensaje es personal. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Sigo la iglesia o sigo a Cristo? Eso es muy importante de entenderlo. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Claro, para que lleguemos a estas conclusiones que dijimos antes, alguien tiene que sembrar desconfianza en el espíritu de profecía, incluso en la Biblia, ¿verdad? Y tiene que explicar un evangelio
que no es el evangelio que Dios quiere que aprendamos. Es un otro evangelio. Por eso dice la Iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Alguien está predicando un falso evangelio. Si no nos explica, ¿no? Dice, así lo prefiere Satanás. Ya está señalando, ¿verdad? ¿Quién está al mando? ¿Quién está haciendo que la duda y el descreimiento, la desconfianza en la palabra de Dios, en los testimonios, el espíritu profecía, ¿verdad? Pues que sea como son, ¿verdad? Y que no se tomen en cuenta. Y que tampoco se entiendan lo que Dios nos manda. Porque quizás aquí había que hacernos una pregunta seria. ¿Por qué es necesario que al final del tiempo Dios envíe un profeta? Dios envíe un mensaje. ¿Por qué es necesario esto? Quizás deberíamos de estudiar la historia de los pioneros adventistas para entender cuál fue su misión. Su primer trabajo fue restablecer las doctrinas que se habían perdido desde los apóstoles en toda la edad oscura. Es que incluso el mundo lo reconoce como tal, la edad oscura, ¿verdad? Pues ese fue su trabajo, restablecer las doctrinas y redescubrir la verdad, ¿verdad? La profecía y el lugar santísimo, la obra del lugar santísimo, que por desgracia hemos vuelto a perder, ¿sí? Y lo digo porque acabamos de estudiar a Nicodemo y espero que nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que hemos perdido de vista, ¿verdad? Fijaos, los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Claro, también estudiamos esto con anterioridad, ¿verdad? Hay una experiencia en el desierto, la contamos la experiencia de Nicodemo, ¿verdad? Y teníamos que mirar a Cristo. El que no mira a Cristo perecerá. Y aquí nos dice que los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Claro, ¿qué es lo que se predica hoy en día en la iglesia? En muchos lugares. Muchos lugares. Cuentos, historias y cosas por estilo. Hemos dejado de mirar a Cristo. Es una dura realidad, pero no por eso deja de ser realidad. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Y de ahí el título de nuestra reflexión. Dios os ha hablado. De su palabra y de los testimonios, la luz ha brillado. Y ambos han sido menospreciados y desatendidos. Si fueran mis palabras, quizás se podían interpretar, ¿verdad? Yo sé que esta reflexión nos va a costar mucho, pero yo sé que también hay un pequeño grupo que tomará en cuenta, ¿verdad?, estos mensajes. Y mi deber es sembrar. No es mi deber que le guste a nadie, ni que sea popular, no es mi interés, en absoluto. En absoluto. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Y solo hay que ser ciego, me refiero sobre todo a ciego espiritual, para que no veas que esto es una realidad entre nosotros hoy, sin ánimo de ofender a nadie, porque no es mi propósito. Pregúntese cada cual en su corazón, ¿cómo hemos caído en este estado de debilidad y disensión espiritual?
¿No hemos traído sobre nosotros mismos el enojo de Dios porque nuestras acciones no corresponden con nuestra fe? Pero es que yo diría más. Es que hoy en día ni siquiera estamos seguros de cuál es nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque hemos dejado de estudiar la Biblia y los testimonios. Y digo estudiar, no leer. Porque es una cosa diferente, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia, o sea, no estoy señalando a nadie. Pero no es lo mismo leer que estudiar, reflexionar, entender, ¿verdad? Es bien diferente. Y por desgracia lo digo, durante muchos años de mi vida solo he leído, no he entendido. El día que en serio me puse a estudiar y quise entender, es a partir de entonces cuando el Espíritu de Dios se me reveló, ¿verdad? Y me ayudó a entender la verdad. Cuando digo se me reveló, no penséis en nada extraño. Simplemente empiezo a ver lo que hasta en este momento no había visto. Y entendido, por supuesto, ¿verdad? A eso me refiero. No pensemos en cosas raras, ¿verdad? Porque no de eso se trata y no estoy hablando de esto. Y desde luego, los que no han tenido esta experiencia es difícil entender. Los que sí la han tenido comprenden de lo que estoy hablando. Otra vez lo digo sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos y yo respeto eso. Cuando siembras, ya que os lo he dicho que me dedico a la huerta, entre otras cosas, cuando siembras tienes que darle tiempo a la semilla, ¿verdad? Que haga su trabajo, ¿verdad? No hemos estado buscando, aquí quiero que estemos atentos a partir de este momento porque este texto tiene dos perspectivas, o sea, dos planos en donde tenemos que mirarlos. Tenemos que mirarlo con una perspectiva de iglesia y tenemos que mirarlo con una perspectiva personal, ¿sí? Entonces, hay dos planos, hay dos visiones, ¿no? ¿No hemos estado buscando el aplauso del mundo en lugar de la presencia de Cristo y un conocimiento más profundo de su voluntad? Cuando está hablando de eso, tenemos que pensar a partir del 1957 en adelante, ¿verdad? Cuando hemos buscado ser reconocidos como iglesia y no como una secta, como nos veían hasta entonces, ¿verdad? Por lo tanto, hemos buscado lo que hoy se entiende como el ecumenismo, ¿verdad? Y que ya lo dije en otra ocasión, aunque no nos guste esto, es una realidad. Es una realidad. Probablemente en algún momento presentaremos detalles sobre este asunto, ¿no? Pero solamente os lo digo, vosotros podéis estudiar tanto como lo he hecho yo y podéis detectar, no cuesta tanto, que ya estamos en el ecumenismo, ¿no? Si no, nos explica de por qué ciertos temas y ciertas cosas no se predican, no se dicen, ¿verdad? Y hay ciertos acontecimientos que pasan y que la mayoría del pueblo no se dan cuenta, ¿verdad? Porque nadie, ningún maestro de Israel habla sobre esto. Aunque yo diría, todos lo saben. No todos lo participan, ¿verdad? Pero todos lo saben. Pero no esperéis que el maestro de Israel hable desde el púlpito sobre estos asuntos. Quizás a nivel personal, sí, con personas que son más de confianza y eso suele ocurrir, ¿verdad? Pero públicamente no lo van a hacer, ¿verdad? Porque esto atrae automáticamente la pérdida de privilegios, o sea, los echan, tan sencillo como esto, ¿sí? Y también a nivel personal, ¿verdad? Las amistades que tenemos. Los dos planos, ¿verdad? Cómo nos juntamos. Y vamos a seguir el texto porque creo que nos habla, ¿no? Pero quería resaltar que hay dos planos aquí para entenderlo bien, ¿verdad? La perspectiva que sea correcta. Porque no olvidad, el mensaje viene de Dios, la advertencia es de Dios, ¿no? Examinad vuestros propios corazones, juzgad vuestra propia conducta.
tomad en cuenta la compañía que escogéis desde los dos planos, ¿verdad? ¿Procuráis asociaros con mundanos, compañeros que no temen a Dios ni obedecen el Evangelio? Fijaos cómo está formulada la frase, que nos ayuda a entender, ¿no? Dice, mundanos compañeros. Compañeros, los maestros de Israel tienen que entender claramente esto, ¿sí? Compañeros que predican la palabra, ¿verdad? Pero que son parte del mundo evangélico, ¿sí? Vuestra recreación es de tal índole que imparta vigor moral y espiritual, os conduce hacia la pureza de pensamiento y acción. La impureza cunde hoy por doquiera, hasta entre los profesos seguidores de Cristo. Hay un desenfreno de pasiones. No me voy a parar a hablar sobre estas cuestiones porque yo creo que podemos mirar en nuestras iglesias, ¿verdad? Y podemos entender claramente de lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Porque creo que hemos llegado, ya lo está diciendo, la impureza cunde hoy por doquiera, o sea, está por todas partes. Por lo tanto, creo que no es necesario que me metan en detalles, ¿no? Hay un desenfreno de pasiones. Las inclinaciones animales se fortalecen al complacerlas, instintos básicos, ¿verdad? Mientras que la fuerza moral constantemente se debilita. Y es lo que está pasando, por desgracia. Muchos participan asiduamente en diversiones mundanales y desmoralizadoras prohibidas por la palabra de Dios. Cada uno tenemos que saber de qué me habla a mí, ¿verdad? El texto, de qué me está hablando. Yo tengo que saber qué está bien y qué no está bien, ¿sí? De esta manera cortan su vínculo con Dios y se unen a las filas de los amadores de placeres del mundo. No sé si hemos captado aquí. Dice, de esta manera cortan su vínculo con Dios. Y si no tenemos un vínculo con Dios, ¿con quién lo tenemos? Es que no hay tres vías, solo hay dos. ¿Con Dios o con el enemigo de Dios? Por lo tanto, si cortamos el vínculo con Dios, ¿verdad? Dedicándonos a los placeres del mundo, tenemos un vínculo con otro Dios. Lo entrecomillo, ¿no? Debemos de entender lo que es de lo que nos está hablando. Los pecados que causaron la destrucción de los antediluvianos y de las ciudades del valle existen hoy. No solamente en los países paganos, no solo entre los que profesan un cristianismo popular. Resalto aquí, cristianismo popular, evangelio de la gracia, ¿sí? Sino entre algunos de los que profesan la esperanza del retorno del Hijo del Hombre, del remanente, de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Si Dios os confrontase con estos pecados, tal como aparecen ante su presencia, os llenaríais de vergüenza y terror. Esa es la perspectiva con la cual tenemos que mirar, queridos. ¿Cómo nos ve Dios? Eso es muy importante. Esa es la perspectiva correcta con la cual tenemos que analizar la situación, ¿verdad? ¿Y qué ha causado esta condición alarmante? Muchos han aceptado la teoría de la verdad, resalto, la teoría de la verdad, sin haber experimentado una verdadera conversión. Claro, porque el Evangelio de la Gracia no necesita eso. Tenemos un sustituto que lo hace todo, solo hay que esperar que venga y ya está todo hecho.
Y fijaos lo que dice, yo sé lo que digo. Y otra vez os digo, mirad de la perspectiva de Dios, ¿verdad? No la que a mí me parece, no. De la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva correcta. Son pocos los que experimentan un verdadero arrepentimiento por el pecado, que realmente sienten profundas y agudas convicciones de la depravación de su naturaleza no regenerada. El corazón de piedra no es cambiado por uno de carne. Pocos son los que están dispuestos a caer sobre la roca y ser desmenuzados. No importa quiénes seamos o cómo hayamos vivido, podremos ser salvos solamente de la manera establecida por Dios. Ojalá seamos capaces de entender eso, porque solo hay una manera. Solo hay una manera. ¿Cómo es que hay tantas doctrinas y tantas formas de ser salvos? Pues debemos de averiguar cuál es la manera establecida por Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer en estas reflexiones. Encontrar la manera correcta, la manera establecida por Dios, ¿verdad? Ya que nos dijo que la Iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Esto quiere decir que es difícil encontrar la manera establecida por Dios, ya que la Iglesia ha dejado de seguir a Cristo y se dirige hacia Egipto. Se supone que tenemos que buscarla nosotros, cada uno. Sé que no gusta, pero está escrito, mis queridos. Lo siento mucho. Tenemos que ceñirnos a lo que está escrito. No procuro gustarle a nadie, ¿verdad? Quedarle bien a nadie. Eso no me interesa. Me interesa tu salvación. Eso me interesa sobre todo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que caer indefensos sobre la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que sentir la necesidad de un médico y del único remedio, lo resalto, del único remedio que existe para el pecado, que es la sangre de Cristo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que entender muy bien lo que quiere decir el texto, ¿verdad? Este remedio puede conseguirse solamente por medio del arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Aquí hay toda una teología escondida, ¿eh? Tratamos de hablar de ella en todo rato y espero que no os quedéis con lo sencillo. Estas frases esconden detrás mucha enseñanza, ¿sí? En lo que a esto se refiere, la obra está todavía por comenzar en muchos de los que profesan ser cristianos y hasta ministros de Cristo. Vuelvo a leer la frase porque es importantísima. Dice, la obra. Es decir, se tiene que hacer una obra, ¿sí? La obra está todavía por comenzar, ¿sí? Es decir, que no ha comenzado. En muchos de los que profesan ser cristianos y hasta ministros de Cristo. Madre mía. O sea, que hay ministros de Cristo que todavía no se ha comenzado la obra en ellos. Hay que abrir los ojos, queridos. Hay que abrir los ojos. Me refiero a los ojos espirituales, ¿sí? Hay que entender muy bien. Como los fariseos de antaño, muchos de vosotros no sentís la necesidad de un Salvador. Sois autosuficientes y os exaltáis a vosotros mismos. Claro, porque creemos que estamos bien.
Estamos bien, estamos en la iglesia correcta, entendemos la teoría de la verdad, pero sin experimentarla. De eso nos está hablando el texto, que no hemos experimentado esta teoría de la verdad. Dijo Cristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La sangre de Cristo será... Hay que entender muy bien esta frase, por favor, estemos atentos. La sangre de Cristo será de beneficio solo para aquellos que sientan la necesidad de su poder purificador. Daniel 8:14. Y el santuario será purificado, el templo será purificado. La doble obra que se lleva a cabo en estos momentos. El santuario en donde está Cristo y el templo en donde tiene que habitar el Espíritu Santo, el Consolador enviado por Dios en representación de Cristo. Debemos de entender muy bien esas cosas, queridos, para no quedar engañados por un evangelio fácil, el evangelio de la gracia. ¿Sí? Pero fijaos, dice, la sangre de Cristo será de beneficio solo para aquellos que sienten la necesidad de esa purificación de su templo, que se dan cuenta que necesitan ser limpiados, que están buscando esto. Qué amor y qué condescendencia inigualables se manifestaron al estar Cristo dispuesto a obrar nuestra redención, aun cuando no teníamos derecho a su divina misericordia. No obstante, nuestro gran médico requiere de toda alma una sumisión incondicional. Ojalá fuéramos capaces de entender esto. Una sumisión incondicional. Muerte al yo. De eso está hablando. En ningún momento debemos recetarnos nuestro propio remedio. Es decir, no, yo he entendido y esto es así, porque lo digo yo. No, querido, no. Nos tenemos que ir a lo escrito está. Hay que entender muy bien la manera establecida por Dios. Sumamente importante. Cristo ha de tener en sus manos el control de la voluntad y la acción. ¿Es lo que está pasando en mi vida? ¿Cristo tiene el control de mi voluntad y de mis hechos? ¿Es así? ¿O soy yo el que decide? Reflexionemos sobre esto, ¿sí? Muchos no están conscientes de su condición ni del peligro que corren. Y hay mucho en el carácter y el estilo de la obra de Cristo, la resalto, que se opone y no tiene que ver con el evangelio de la gracia. Queridos, lo estamos tratando aquí reflexión tras reflexión y espero de aquellos que siguen estas reflexiones que entiendan muy bien de lo que está tratando la palabra. No es el evangelio de la gracia, no es un sustituto, es la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo que tiene lugar en mi vida hoy. De eso nos está hablando. No nos confundamos, por favor. Y el estilo de la obra de Cristo que se opone a todo principio mundanal y al orgullo del corazón humano. Jesús requiere que nos entreguemos confiadamente en sus manos y que confiemos en su amor y su sabiduría. Es decir, que Él será capaz de llevar a cabo esta obra de purificación del templo, de mi templo, o del templo del Espíritu Santo, si lo queremos entender en sus términos correctos, ¿sí? Como Nicodemo, nos podemos jactar de que nuestro carácter moral no ha estado errado y que no tenemos necesidad de humillarnos ante Dios como un pecador común y corriente, como si fuera un pecador especial yo, ¿no? Sin embargo,
tenemos que conformarnos con entrar en la vida eterna, tal como lo hace el primero de los pecadores. Soy igual que cualquier otro. No soy especial. En nada. Tenemos que renunciar a nuestra propia justicia y rogar para que la justicia de Cristo nos sea imputada, es decir, la justicia que Él obra en mí, eso imputa, la justicia que Él obra en mí. ¿Comprendemos? Para recibir fuerza, ¿por qué necesitaríamos recibir fuerza? Si hay un sustituto, ¿para qué necesito yo fuerza? Dice, para recibir fuerza, tenemos que depender enteramente de Cristo. El yo tiene que morir. Ay, ¿cuántos entendemos esto? Tenemos que reconocer que todo lo que deseamos proviene de las sobreabundantes riquezas de la divina gracia, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en mi vida. De eso nos está hablando. Esa es la divina gracia. ¿Sí? Ya hemos hablado de esto en reflexiones anteriores también. Que sea este el lenguaje de vuestro corazón. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y en nombre de tu verdad. ¿Entendemos? Es lo que tenemos que hacer, glorificar a nuestro Dios. De eso nos está hablando el texto. Mi vida ha de glorificar a Dios, pero por su obra que lo hace en mí. ¿Lo entendemos? La fe genuina es seguida por el amor y el amor por la obediencia. ¿Es lo que me caracteriza a mí? Cuando me relaciono con mis hermanos y mis hermanas en la iglesia y fuera de la iglesia, en la vida cotidiana, ¿verdad? Diaria, ¿es el amor que me caracteriza? ¿Y la obediencia a Dios? ¿Se nota? Mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, ¿están conformes con el amor de Dios? Reflexionemos sobre ello, queridos hermanos, porque muchas veces, muchas más de las que queremos reconocer, estamos haciendo mucho daño a nuestro alrededor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, ¿verdad? Con nuestra forma de ser. Y por desgracia muchos ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Todas las fuerzas y pasiones del hombre convertido son puestas bajo el control de Cristo. Y si no es así, quiere decir que no soy un hombre convertido. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Su espíritu es un poder renovador que transforma a la imagen divina a todo aquel que lo recibe. Me apena decir que solo unos pocos de los que profesan la verdad saben lo que significa esta experiencia. ¿Quién está diciendo estas palabras? Reflexionemos, porque a alguno le gustaría decir que son mis palabras. No, no, querido. Lo digo yo, sí, pero está escrito. ¿Vale? Así que no interpretemos donde no hace falta. Muchos siguen sus propios caminos y acarician sus pasiones pecaminosas, mientras que a la vez profesan ser discípulos de Cristo. Nunca han rendido sus corazones a Dios. ¿Y cómo los considera Dios? Hablamos de esto en una reflexión anterior, ¿verdad? Según lo escrito está también. Los considera el mundo, a pesar de que ellos creen que son discípulos de Cristo. Pero Dios los ve como el mundo. Por lo tanto, en la visión del tren rápido, ¿dónde están ubicados? Reflexionemos, queridos hermanos, mientras tenemos tiempo todavía. ¿Sí?
como las vírgenes insensatas, no llevaron consigo aceite en sus vasijas para sus lámparas. ¿Qué es el aceite? La presencia del Espíritu Santo. De eso está hablando. Mis hermanos, os digo que un gran número de los que profesan creer, el tren rápido, piensen, ¿cuántos están ahí? Ahí dice, un gran número de los que profesan creer y hasta enseñar la verdad, o sea, maestros de Israel también, son esclavos del pecado. Las bajas pasiones contaminan la mente y corrompen el alma. Algunos que viven en la iniquidad más vil han usado la librea del cielo, o la librea del cielo, esto quiere decir la ropa de levita, la ropa de maestro de Israel, a esto se refiere. Me fui a estudiarlo porque yo tampoco entendí la palabra, ¿verdad? Como os dije, no soy no soy hispano, sino que soy un rumano que vive en España, por lo tanto no entendía la palabra en su origen, la estudié y es la ropa de levita, es decir, incluso aquellos que usan la ropa de levita, de maestro de Israel, ¿verdad? Los que enseñan al pueblo, ¿no? Dice, algunos que viven en la iniquidad más vil han usado la ropa de maestro de Israel, vamos a decirlo así con términos modernos, para poder servir a Satanás de una manera más eficaz. Y aquí quería hablaros de solamente un pequeño inciso, para que entendamos que esto es verdad. Hace unos años atrás he hecho un estudio entre los que predican la palabra, ¿verdad? Entre los maestros de Israel. Y se ha detectado que muchos de ellos estaban viendo incluso pornografía a través de Internet. Por lo tanto, cuando estamos leyendo aquí ese texto, eso, el tema de la pornografía es solo un tema, ¿verdad? Pero imaginaos qué es lo que ve Dios en mi vida en realidad. Hablábamos antes de bajas pasiones, ¿no? Nos decía el texto, ¿no? Bajas pasiones. Estos son instintos básicos que el hombre está atraído por eso, ¿verdad? Por lo tanto, yo diría que un hombre normal, no convertido, es lógico que experimente eso. Y como leímos el texto antes, incluso muchos de los que predican la palabra y de los que no, de laicos también, ¿verdad? Todavía ni siquiera se ha empezado la obra de conversión en ellos. Lo decía el texto antes. Por lo tanto, podemos entender que esto es normal, lo entre comillas, ¿verdad? Normal en el hombre no convertido. Y por eso el texto nos dice, muchos se creen que son discípulos de Cristo, pero que su vida declara claramente que no hay nada de eso, ¿verdad? Por lo tanto, aprovechemos esta señal de advertencia que Dios nos coloca por delante, queridos. Aprovechémosla. Todavía tenemos oportunidad, ¿sí? Dios nos invita que reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón, y Él está más que deseoso de perdonarnos y de empezar esta obra de conversión, ¿verdad?, en nuestras vidas. No lo estoy diciendo para condenar ni señalar a nadie en absoluto, sino que si alguno de vosotros experimenta esta situación, espero que esta ocasión sea un momento de reflexión, ¿verdad?, sobre este asunto. Fijaos, el que es nacido de Dios no practica el pecado, lo que estábamos diciendo antes. Si hemos experimentado esta obra de conversión, este texto lo podemos entender. El que es nacido de Dios no practica, dice, no es que no peca, porque todos pecamos, eso está claro, pero no lo practica, es decir, lo está haciendo a voluntad, ¿verdad? De eso nos habla el texto, debemos de entender muy bien lo que nos quiere decir. No lo practica, es decir, no es una práctica habitual. Otra cosa es que por error cometemos pecado. Esto es diferente, ya lo hemos tratado, lo venimos tratando en todas nuestras reflexiones. Hasta el final del día de la expiación, esta obra de purificación se tiene que llevar a cabo y el final del día de la expiación se nos da esta ropa, es decir,
seremos aptos para que el Espíritu Santo vuelva a nuestro templo y a partir de ese momento ya no pecaremos ni siquiera por error, ¿verdad? Pero es bien diferente. Una cosa es tener hábito de pecar y otra cosa es cometer el pecado por error, por naturaleza, ¿sí? Hemos tratado este tema, me he parado un momento para que lo volvamos a entender o recordar al menos, ¿sí? El que es nacido de Dios no practica el pecado, siente que ha sido comprado por la sangre de Cristo y que está sujeto por los votos más solemnes a glorificar a Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? A glorificar a Dios tanto en su cuerpo como en su espíritu. ¿Lo entendemos? Los cuales pertenecen a Dios. El amor al pecado y el amor propio están en sujeción en su ser. Diariamente se pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Señor, ¿qué quieres que haga? El verdadero cristiano nunca se quejará de que el yugo de Cristo es una mortificación, ¿verdad? Considera el servicio a Jesús como la libertad más plena. La ley de Dios es su delicia. Y cuando has sido esclavo de algún pecado de esos que te cuesta mucho y Dios te libera, es cuando realmente puedes decir, considera el servicio a Jesús como la libertad más plena. Apenas entonces te das cuenta que eres libre, ¿verdad? La ley de Dios es su delicia. En lugar de procurar rebajar los mandamientos divinos para que coincidan con sus propias deficiencias, se esmera constantemente para colocarse al nivel de la perfección de ellos. Yo no sé si entendemos muy bien esta frase, pero que esta frase nos dice que somos perfeccionistas en realidad. Es así como deberíamos de ser, perfeccionistas, porque fijaos lo que dice, se esmera constantemente para colocarse al nivel de la perfección de ellos. Entendámoslo bien, reflexionad sobre el texto, ¿verdad? Espero que lo entendáis bien, porque no quiero escuchar por ahí tonterías, ¿sí? Una experiencia semejante ha de ser nuestra si queremos estar en pie en el día de Dios. ¿Entendemos? Ahora, mientras dura el tiempo de prueba, mientras aún se oye la voz de la misericordia, es decir, lo que estamos haciendo aquí, mientras se oye la voz de la misericordia a través de sus mensajeros, de sus siervos, eso es lo que quiere decir, es el tiempo para que nosotros desechemos el pecado. Para que nosotros desechemos el pecado. ¿Con qué poder? Con el del Espíritu Santo. Mientras la oscuridad moral, cual mortaja cubre la tierra, la luz de los portaestandartes de Dios ha de brillar con mayor esplendor. Espero que entendamos lo que nos dice el texto, marcando el contraste que existe entre la luz del cielo y las tinieblas satánicas. Es decir, los que sirven a Cristo son sumamente diferentes a los que están en el mundo. De eso habla el texto. Y habrá que hacernos la pregunta, ¿soy diferente a todos los que me rodean? ¿O soy parecido? Es una pregunta seria y requiere una reflexión seria. Dios ha hecho amplia provisión para que aparezcamos perfectos en su gracia. Hay que entender muy bien de qué hablamos de la gracia, qué era la gracia. Perfectos en su Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo. Dios ha hecho amplia provisión para que aparezcamos perfectos en la obra del Espíritu Santo, en su gracia. ¿Lo entendamos? ¿Entendemos lo que está diciendo el texto? Sin necesidad de nada, porque cuando tenemos al Espíritu Santo en su templo, no necesitas nada más, nada más. Esperando
la manifestación de nuestro Señor. Nos está hablando del día de la expiación en realidad, del final del día de la expiación. De eso habla, ¿verdad? ¿Estáis listos? ¿Tenéis puesta la vestimenta de boda? Es decir, ¿tenéis al Espíritu Santo en su templo? ¿Habéis preparado el templo, purificado el templo para que recibamos esa vestimenta? Eso es lo que nos está preguntando el texto. Por eso os he dicho, está hablando del final del día de la expiación. Bueno, del día de la expiación y el final del día de la expiación, ¿verdad? Porque es purificación del templo y luego que el Espíritu Santo vuelva a habitar ese templo, purificado. De eso nos está hablando toda esta reflexión en realidad, ¿sí? Fijaos, esa vestimenta nunca encubrirá el engaño, la impureza, la corrupción o la hipocresía. Es decir, si tenemos algún hábito de estos de los que nombra aquí, podemos olvidarnos de la vestimenta de boda. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender que tiene que tener lugar la purificación del templo. Si no, no recibiremos la boda, la vestimenta de boda. Lo está diciendo, está escrito. No lo digo yo, no lo interpreto. Es lo que está escrito, ¿sí? Dios tiene su vista puesta en vosotros. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, aquello que no es visible para todos los demás, pero que de Dios no lo podemos esconder, ¿verdad? Podemos ocultar nuestros pecados de la vista del hombre, pero no podemos esconder nada de nuestro Hacedor. Fijaos aquí, la exigencia. Tenemos que entender la exigencia, eso es lo que nos está diciendo ahora a continuación. Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nuestras culpas y lo resucitó, ¿para qué? Atentos, para nuestra justificación. Es decir, para la obra que tiene que hacer en nosotros. Eso es lo que está diciendo, para nuestra justificación, ¿verdad? Para que nos justifique, que tenga lugar esta obra de purificación, porque lo hace Cristo. Si Él no resucita, olvidémonos de eternidad. ¿Entendéis? De eso nos habla. En el nombre de Cristo podemos presentar nuestras peticiones ante el trono de la gracia. A través de Él, indignos como somos, podemos obtener. ¿Sí? Podemos obtener, y aquí atentos, porque mucha gente cuando escucha que Dios nos bendice, piensa en cosas materiales. Sobre todo, este es el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Que es un falso evangelio. Fijaos lo que podemos obtener. Dice, podemos obtener todas las bendiciones espirituales. Es decir, podemos obtener al Espíritu Santo. De eso se trata. Podemos obtener al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Vendremos a Él para que tengamos vida? ¿Cómo llegaremos a conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios? El salmista nos dice, no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved que es bueno Jehová. En vez de confiar en la palabra de otra persona, gustad por vosotros mismos. Y eso es lo que aquí, reflexión tras reflexión, os lo digo siempre, queridos. No tengáis en cuenta a nadie, escuchad a todo el mundo, pero no confiad plenamente en nadie, porque todos podemos estar equivocados. Todos. Lo que yo estudio, lo que yo experimento, esta obra que tiene que empezar conmigo, ¿verdad? Esta obra de la conversión es una obra personal, queridos. Es una obra personal. Esta obra se empieza solamente cuando yo estudio la palabra, reflexiono y la pongo en práctica en mi vida. Experimento el poder del Espíritu Santo en mi vida. Esto es absolutamente necesario. Sin esto,
no podemos estar en el reino de Dios, queridos. Debemos de entenderlo. En vez de confiar en la palabra de otra persona, gustad por vosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo. La experiencia es conocimiento derivado del experimento. Lo que se necesita ahora es religión experimental. ¿Lo entendemos? Gustad y ved que es bueno Jehová. Algunos, sí, un gran número de personas, tienen un conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones. ¿Entendéis lo absolutamente necesario que es esa experiencia? Estas personas siempre se dilatan en prestar atención a los testimonios de amonestación, reprensión e instrucción dictados por el Espíritu Santo. Creen en la ira de Dios, pero no se esfuerzan esmeradamente para escapar de ella. Creen en el cielo, pero no se sacrifican para obtenerlo. A propósito, ¿quién se sacrifica ya hoy? Muy pocos, porque el Evangelio de la Gracia no exige ningún sacrificio en realidad. ¿Entendemos? Creen en el valor del alma y que pronto cesará su redención para siempre. Sin embargo, descuidan las oportunidades más preciosas de hacer las paces con Dios. Tal vez lean la Biblia. Y cuidado, porque por aquí vienen las trampas de Satanás, ¿verdad? Cuando no entendemos muy bien cómo tienen que ser las cosas, cuál es la manera de Dios, ¿verdad? Tal vez lean la Biblia, pero las amenazas de ella no les causan alarma y sus promesas no los atraen. Dan su aprobación a cosas que de por sí son excelentes, pero siguen el camino que Dios les ha prohibido tomar. Saben cuál es el refugio, pero no lo aprovechan. Conocen el remedio del pecado, pero no se valen de él. Conocen el bien, pero le han perdido el gusto. Todo el conocimiento que tienen no hará otra cosa sino acrecentar su condenación. Nunca han gustado y aprendido por experiencia propia que es bueno Jehová. Hacerse discípulo de Cristo significa negarse a sí mismo y seguir a Jesús, venga mal o bien. Por lo tanto, olvídese del Evangelio de la prosperidad. Venga mal o bien. Algunos creen que solo viene bendición porque han aceptado a Cristo. Otra trampa. Otra trampa. Hay pocos que están haciendo esto ahora. Muchos profetizan falsamente y al pueblo le agrada que sea así. Evangelio de la gracia, evangelio de la prosperidad, sustitutos, profetizan falsamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué se hará al final de cuentas? ¿Cuál será el fallo o la sentencia cuando su obra, con todos sus resultados, sea repasada ante la vista de Dios? La purificación del santuario del cielo, de eso está hablando. Lo que está haciendo Cristo en el cielo, ¿sí? ¿Qué haremos cuando esto pase por delante de nuestro Dios? La vida cristiana es una batalla, y yo creo que nos hemos olvidado de esto hace ya un rato. El apóstol Pablo habla de luchas contra principados y potestades, mientras peleaba la buena batalla de la fe. ¿Alguien se acuerda de esto ya? Declara otra vez, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque tenemos un sustituto, lo hace todo, no es necesario. Este es el Evangelio que se predica, por desgracia. Oh, no, hoy se acaricia y excusa el pecado. Y por desgracia es lo que está pasando.
Lo hablo porque yo lo he escuchado, porque yo lo he reclamado y porque es lo que he escuchado, ¿verdad? La aguda espada del Espíritu, la palabra de Dios, no corta profundamente en el alma. ¿Ha cambiado la religión? ¿Se ha apaciguado la enemistad de Satanás para con Dios? Es decir, ¿se ha acabado el conflicto universal? En un tiempo, la vida religiosa presentaba ciertas dificultades y requería abnegación. Esto quiere decir que antiguamente era así, pero que parece ser que hoy ya no, ¿verdad? Todo esto se ha hecho muy fácil ahora. Evangelio de la Gracia, ¿lo entendemos? ¿Y a qué obedece? El pueblo profeso de Dios ha contemporizado con los poderes de las tinieblas, con el mundo. Ya no hay una línea de demarcación, ni siquiera entre el pueblo remanente y las demás iglesias. Somos iguales. El ecumenismo nos exige esto. ¿Lo entendéis? Es preciso que haya un renacimiento del testimonio directo. ¿Qué ha dicho? Es preciso que haya un renacimiento del testimonio directo. Pero esto no le gusta a los maestros de Israel. No. Cuando eso pasa, saltan a gritar. Lo digo en términos generales porque sé que no todos hacen esto, ¿verdad? Pero en términos generales es lo que está pasando. El camino que conduce al cielo no es más suave hoy que en los días de nuestro Salvador. Hemos de abandonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Algunos. Hombre, más o menos, ¿no? Hombre, no, todos no puede ser. Esto es imposible. No puede ser. Lo digo así, queridos hermanos, porque todo aquel que predica que tenemos que abandonar todos nuestros pecados está echado de la iglesia, marginalizado y, en fin, se le dice de todo menos lo escrito está. ¿Y quiénes dicen esto? Los que no han experimentado la conversión. Porque alguien que experimenta la conversión no puede decir otra cosa más que hemos de abandonar todos nuestros pecados. Cada complacencia acariciada que estorba nuestra vida religiosa tiene que ser cortada. Y para que lo entendamos, fijaos lo duro que es. Dice, el ojo derecho o la mano derecha, si fueren causa de alguna ofensa, ¿qué dice? De alguna ofensa. O sea, fijaos cómo va el detalle. El ojo derecho o la mano derecha, si fueren causa de alguna ofensa, tendrán que ser sacrificados, cortado, sacado, el ojo, la mano. De eso habla, de la ley del talión en realidad. No se practica hoy día, pero nuestro Dios nos está diciendo, tenéis que ser perfectos. No hay otro camino, este es el camino de Dios. Tenéis que ser perfectos, el templo será purificado. No hay otro camino. ¿Estamos dispuestos a abandonar las amistades mundanas que hemos escogido, tanto como iglesia como a nivel personal? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de los hombres? El premio de la vida eterna es de un valor infinito. Ni siquiera tenemos idea. De eso nos está diciendo. Nos esforzaremos y haremos sacrificios en proporción al valor del objetivo que tenemos por alcanzar. Espero, mis queridos hermanos, que
Que esta reflexión nos sirva y me sirva a mí, me coloca en el primer lugar, ¿verdad? Porque es mi reflexión. Pero espero que a vosotros también. Que sea como esta señal de advertencia, ¿verdad? Que me dice, para, reflexiona, asegúrate que el camino por el que andas es el camino correcto. Por favor, no os guiéis por la mayoría. No penséis que porque estamos en la iglesia está en el camino correcto. Acabamos de leerlo. Dice, la iglesia ha abandonado a Cristo y sigue camino a Egipto. Para entender de lo que está hablando, hay que estudiar la historia del pueblo adventista desde sus inicios y de la desgracia de 1888, cuando rechazamos a Cristo. En 1888 rechazamos a Cristo. Si no lo hemos entendido aún, espero que lo entendamos. Despertemos. Entendamos bien qué fue lo que pasó. Y a partir de entonces nos dice que hemos cogido el camino hacia Egipto y que estamos adorando a un otro Dios. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Espero que lo entendamos, mis queridos hermanos. Le ruego a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, que nos acompañe en nuestro estudio personal, en nuestra reflexión sobre su palabra, y que nos capacite para tomar la mejor decisión, su decisión. Y que sigamos este camino, aunque me acompañen pocos, muy pocos. Prefiero ir con Cristo, por este camino, por el campo, 1000 veces antes que subirme en ese maldito tren. Espero que os ayude esta reflexión, que el Espíritu Santo os acompañe y que tengáis un próspero día. Que todo lo que os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.